En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Aun con los ataques de drones ucranianos sobre la capital rusa todavía calientes, se ha celebrado en Moscú el 12º Foro Primakov Readings, una de las plataformas intelectuales más interesantes, más relevantes a la hora de entender cómo piensa el establishment ruso y cómo se sitúa en el mundo. En este caso no es el típico foro propagandístico que utiliza Vladimir Putin para mostrarle al mundo que no está solo a pesar del intento para que lo esté desde Occidente. Es un espacio donde el aparato diplomático y académico, la élite que rodea al Kremlin, hablan todos cargos importantes como Lavrov, como Yuri Ushakov, el asesor presidencial, altos cargos del Senado, voces principales que tienen que ser tenidas en cuenta, por lo menos para entender cómo se plantean desde las élites rusas las circunstancias actuales de la geopolítica que rodea a Rusia. El título elegido para este encuentro, para esta edición, es verdaderamente elocuente. Un mundo sin reglas. ¿Juego de poder? El propio presidente de la institución organizadora, el académico Alexander Dynkin, lo resumía sin ningún tipo de ambajes: el orden liberal basado en reglas, el tradicional, el surgido tras la Segunda Guerra Mundial, se ha desvanecido definitivamente. Y lo ha hecho precisamente en estos últimos 4 años. Lo que queda no es más que una fragmentación de la arquitectura política y económica global regida por, esto son palabras de Dynkin, una dictadura casi completa de la fuerza que ignora el derecho internacional. No sé si eso es simplemente una fotografía de cómo ve el panorama internacional él, si se refiere solo a lo que hace Rusia en Ucrania. Sospecho que no, que se refiere al global, pero en cualquier caso son palabras gruesas. Putin también habla en su mensaje de apertura, lo hacía, de Occidente, a quien acusa de esconder bajo el lema de ese mundo basado en reglas unas ambiciones abiertamente neocolonialistas y con intenciones de interferir en asuntos propios de terceros estados. Hay que situar esto también en un contexto verdaderamente más amplio, en el que se van escuchando distintas opiniones, las del portavoz presidencial, por ejemplo, Dmitry Peskov, quien advertía de que la tecnología armamentística está evolucionando a unos pasos tan rápidos, tan agigantados, que se van a conseguir armas no nucleares capaces a largo plazo de igualar el potencial destructivo del arsenal atómico, y que estamos en ese camino. También el embajador ruso en Francia, que presumía de que mientras Occidente intenta replicar en vano los misiles hipersónicos Oresnik, Rusia sigue muy por delante en estas tecnologías. O el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que advierte de consecuencias catastróficas para Occidente si persisten en lo que Moscú está interpretando como una senda de colisión directa, como un incremento de la beligerancia por parte de Europa Occidental. Califica de lamentables las reacciones occidentales ante las pruebas del misil intercontinental ruso Sarmat. También ha hablado el viceministro Alexander Grushko. Ha fijado una fecha, 2030, no tan lejana ni mucho menos como el horizonte en el que la OTAN y la Unión Europea se están preparando seriamente para un conflicto militar por Rusia. Y es que tenemos que entender que, al igual que aquí distintos elementos políticos, distintos elementos militares hablan y dicen China va a invadir Taiwán en tal fecha, o Putin está preparándose para atacar un país OTAN en esta otra fecha, también ellos tienen ese tipo de afirmaciones. Interesa, por tanto, entender para quién se habla este foro. Hacia adentro, este tipo de discursos, lo sabemos, cumple una función de cohesión interna evidente, de dar una cierta satisfacción a los nacionalismos, a esa sociedad que ahora está siendo golpeada por los drones de Ucrania. Hacia afuera es bastante más obvio, el destinatario es Europa Occidental, no tanto Washington. Cada referencia a lo inevitable de una represalia, cada alusión a las líneas rojas que, según Peskov, los europeos ya han cruzado en todo lo que se podía cruzar, es un mensaje de disuasión dirigido a las capitales que sostienen el esfuerzo de defensa de Ucrania y que discuten sobre el rearme continental. No olvidemos que al final el enemigo a las puertas que tiene Rusia no es otro que los países de Europa Occidental, que esa Ucrania sostenida por el esfuerzo financiero de la Unión Europea.
Entonces cabe preguntarse, ¿es todo esto simple retórica de guerra, ruido diseñado para intimidar sin intención real de pasar a mayores? Pues la respuesta es que no se trata de un ejercicio retórico sin más, vacío, desde luego, pero tampoco parece la antesala inminente de un enfrentamiento armado directo entre Rusia y la OTAN. Además, porque la confrontación estructural con Occidente no sería una anomalía temporal que se fuera a resolver con un acuerdo de paz con Ucrania. Parece mucho más destinada a convertirse en una cuestión estructural de la próxima década en las relaciones dentro de este continente. Se describen en todas estas afirmaciones que hemos mencionado en el Primakov, en ese foro Primakov Readings, un estado de ánimo que llega a Rusia, que llega a Moscú, que está asumiendo que la rivalidad con la OTAN ha dejado de ser gestionable con los medios tradicionales. Pero claro, uno se pregunta entonces, ¿qué ocurre si la retórica se transforma en confrontación abierta? ¿Quién en términos materiales perdería más? Es obvio que Europa Occidental, a largo plazo, tiene más recursos financieros, más recursos humanos, 140 billones frente a 450 millones, 2 billones frente a 20 billones, capacidad de movilización de recursos también industriales mucho mayores. Pero ojo, eso no tiene que ver con la realidad sobre el terreno, que ahora mismo hay una maquinaria industrial de guerra puesta en velocidad de crucero por parte de Rusia, y eso es un hecho, y que el dominio en cuanto a lo nuclear, las ojivas, sigue siendo claramente abrumador en favor de Rusia, por lo que al final ninguno de los dos saldría ganando. El mayor arsenal de cabezas nucleares del planeta, sistemas hipersónicos operativos, una doctrina militar que no descarta el uso de las armas nucleares tácticas. Evidentemente, Rusia tiene bien guarnecidas sus espaldas y parece que no sería tampoco un contrincante deseable para Occidente, de tal manera que en un conflicto de esa naturaleza no habría en ningún sentido razonable un bando vencedor. Europa Occidental perdería, Rusia perdería. Por eso, en última instancia, la función más honesta de toda la retórica que llena en el foro Primakov Readings los pasillos de Moscú esta semana parece que no es tanto preparar a la opinión pública para una guerra que se considere inevitable, es recordar a Europa que si seguimos por la senda de la beligerancia, todos saldremos perdiendo. Por mi parte, oído al parche, esperemos que el resto, que los que sí de verdad pintan en Europa, no sigan con una retórica cada vez más beligerante y cada vez más irresponsable. Hay que llegar a acuerdos, como se llegó en los peores momentos de la Guerra Fría. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Cada año se tiran a la basura en la Comunidad de Madrid más de 100.000 toneladas de envases de cartón, y gran parte de ese material podría reciclarse si lo separamos correctamente desde el origen. Un simple gesto puede cambiar nuestro futuro, porque cada vez que eliges reparar, reutilizar y reciclar, estás apoyando la economía circular y sumándole años a nuestro planeta. Reciclar con conciencia debería ser tendencia. Comunidad de Madrid. Sintonizan Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de Las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
La reputación no se improvisa. Tu reputación empieza por cómo suenas y con Intereconomía construyes los cimientos para ello. Intereconomía, la radio de confianza, la radio que te posiciona. Donde sonar es crecer. Intereconomía, la que tú eliges. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Líderes europeos se reúnen en Berlín para abordar la guerra de Ucrania. Los líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia se reúnen en Berlín para abordar el apoyo continuado a Ucrania y unas eventuales negociaciones con Rusia, así como la preparación de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio próximo, para lo cual se suma por videoconferencia el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Porque Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Mark Rutte. Reunión entre ambos días después de que el Pentágono dijera que quiere revisar su despliegue de tropas en Europa y volviera a subrayar su decepción con socios como España o Francia por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. Miedo en Líbano a una nueva escalada bélica de Israel. Temor que crece después de que Israel incumpliera el alto el fuego con ataques en el sur del país, donde sus tropas permanecen desplegadas con la negativa a fijar un calendario de retirada. En paralelo, delegaciones de Israel y Líbano continúan negociando en Washington para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Rafael Grossi insinúa que la Organización Internacional de la Energía Atómica volverá a inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán. Los comentarios del director general del organismo atómico se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance insistieran en que la inspección de las instalaciones nucleares de Irán se llevaría a cabo, mientras que Teherán afirmó que no existían tales planes. En Reino Unido, debut de Burnham en la sesión de control al primer ministro. El principal favorito para sustituir a Keir Starmer al frente del gobierno británico debuta en la sesión de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes tras ser elegido el pasado 18 de junio diputado por la circunscripción inglesa de Makerfield. Y Francia confirma un primer caso de ébola. Caso vinculado al actual brote en el Congo después de que un médico que regresaba de una misión humanitaria diera positivo. El paciente está en aislamiento y las autoridades sanitarias están rastreando contactos, afirmando que el riesgo para la población europea en general sigue siendo bajo. Ahora desarrollamos en profundidad todas estas informaciones, Blanca. El sector de la defensa se desploma ante la posibilidad de que Berlín abandone el mayor encargo de buques de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. El Estado germánico ambicionaba convertirse en la fuerza convencional más potente de Europa antes de 2039 y señalaba a Rusia como su principal amenaza. Ahora Berlín ha decidido abandonar su intención de adquirir 6 buques de guerra F-126 para comprar 8 fragatas de menor tamaño, lo que plantea diversos interrogantes. Las expectativas de paz en Oriente Medio y en Ucrania podrían desmotivar la inversión militar pese a la dependencia estructural hacia Estados Unidos y los compromisos con la OTAN. Pablo Llanone. El pasado abril Alemania publicó su primera estrategia militar y plan de fuerzas, una hoja de ruta que fijaba a Rusia como principal amenaza y convertía a Alemania en una fuerza militar aún más relevante para la OTAN y la Unión Europea. Según el ministro de Defensa germánico, el documento asentaba las bases para convertir a la Bundeswehr en la fuerza convencional más potente de Europa antes de 2039, muy en línea con las palabras que Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, pronunció hace 4 meses. Europe must take the lead in providing robust conventional forces and take on greater responsibility for resaltando que Europa debe liderar el despliegue de fuerzas convencionales sólidas y asumir una mayor responsabilidad en su entorno, mientras que Estados Unidos continúa aportando apoyo estratégico y nuclear en el futuro previsible. Con ello, Pistorius apuntaba a reducir la dependencia estructural hacia Washington. El documento publicado el pasado abril destacó el carácter esencial de la protección de las líneas marítimas y de la comunicación, considerándolas un pilar del orden internacional basado en normas, algo
muy coherente con un ambicioso contrato público que se anunció en el año 2020, adjudicado al astillero neerlandés Damen Naval, en colaboración con socios locales alemanes. Contemplaba el pago de 10.000 millones de euros para la construcción de 6 buques F-126, considerados auténticos colosos marinos. Son 166 metros de eslora y 10.500 toneladas de desplazamiento, casi el doble que una fragata convencional, aproximándose incluso al tamaño de un destructor. Se trataba de una gran oportunidad para que Alemania liderase las Fuerzas Armadas europeas, a la vez que se cumplían con las exigencias de la Alianza Atlántica en el flanco norte, una región comprendida entre Gran Bretaña, Islandia y Groenlandia, y que es el único punto de acceso al Atlántico para la flota del norte rusa. Además, se trata de la ruta de suministro más importante de la OTAN desde Norteamérica a Europa, o sea que Alemania pretendía con este proyecto reforzar notablemente su rol dentro de la alianza. No obstante, el proyecto ha empezado a presentar una serie de problemas insubsanables. Si bien el presupuesto inicial era de 10.000 millones de euros, el coste subió por encima de los 18.000. A esto se añadió la aparición de problemas críticos de compatibilidad informática e interfaces de tecnologías de la información entre la firma contratada, Damen Naval, y los subcontratistas. Fue así que empezaron a retrasarse los plazos de entrega y con ello se comprometía el poderío naval alemán, cada vez más urgente. Ante esta situación, Berlín decidió transferir el contrato a la confiable firma Rheinmetall, pero ante la imposibilidad de bajar el coste, esta operación ha sido finalmente cancelada, provocando la caída en bolsa de dicha firma. Un 14% llegó a caer y generando dudas sobre el proyecto de seguridad para el Atlántico Norte y los compromisos de Berlín con la OTAN. Ante la presión que esto supone para un país que se haya decidido a liderar la carrera militar europea, Berlín ha optado por una solución rápida y ha redirigido el dinero de forma expresa hacia 8 fragatas MECO de TKMS. Estas embarcaciones son notablemente más pequeñas, hablamos de unas 4.200 toneladas frente a las 10.500 ambicionadas con los buques de guerra. Lo bueno es que el coste será inferior, de unos 6.300 millones de euros, y la firma contratada, TKMS, garantiza empezar a entregar las fragatas a partir de 2029, cubriendo la urgente necesidad de cazas submarinos en el Atlántico, pero reduciendo quizá la capacidad disuasoria esperada. El Ministerio de Defensa alemán ha tratado de subrayar la relevancia de esta nueva operación, aduciendo que las fragatas encargadas serán claves para la lucha antisubmarina, algo ha dicho el Estado germánico de máxima prioridad para la OTAN. Pero lo cierto es que aunque esta solución express refleja que Berlín está comprometido con los objetivos del organismo, Alemania ha perdido la ocasión de convertirse en una fuerza disuasoria real frente a Rusia y con ello desafiar el status quo de la Alianza Atlántica. Pero en medio de este anuncio que cuestiona el liderazgo alemán en materia militar, Berlín se convierte hoy en el punto de encuentro de los países de la Unión Europea que más gastan en defensa para discutir sobre la situación en Ucrania y en Oriente Medio. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, conocidos ahora como el E5, discutirán cómo gestionar las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, a la vez que planean una estrategia de cara a la próxima cumbre de la OTAN en Turquía, en la que los socios de la Alianza Atlántica se enfrentarán posiblemente a un Donald Trump furioso y decepcionado por la falta de apoyos recibidos en su guerra contra Irán. Pablo. Hoy Berlín inaugura nueva estructura de poder. Recordemos que hace una semana el E3 criticó que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, abriese un canal diplomático con Moscú sin contar con el respaldo de las 3 principales potencias de Europa. El eje, Londres, Berlín, París, consideró este movimiento una mala decisión y se ofreció como el precursor de las hipotéticas conversaciones con el Kremlin. De ahí que el principal foco de la cumbre de hoy sea la situación en Ucrania. Lo más novedoso es, sin duda, la inclusión de Italia y de Polonia, que tras quejarse por no ser invitadas, han logrado sumarse al selecto grupo debido a su gran inversión en armamento. Así nace el E5, una alternativa a Bruselas que pretende tomar decisiones concernientes a toda Europa. El criterio de admisión nos recuerda el estilo timocrático de la República Romana. Un gasto en defensa alto se convierte ahora en un pase para formar parte de una cumbre más bien exclusiva. Reflejo de esta sensación de elitismo han sido las palabras de un portavoz del gobierno alemán, asegurando que las conversaciones se mantendrán lo más confidenciales posible. Que el E5 esté formado por países con un alto gasto en defensa tiene un sentido disuasorio y funcional. Más allá de discutir la situación en Ucrania, analizarán estratégicamente la próxima cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara los días 6 y 7 de julio. Se espera que en ella haya tensiones entre Donald Trump y los socios de la alianza, dada la falta de cooperación en la guerra en Oriente Medio. Recordemos que las críticas del canciller alemán a la gestión estadounidense del conflicto llevó a Donald Trump a retirar a miles de soldados de Europa, comprometiendo el nivel de seguridad del continente. Aunque esto en parte lo hizo como manera de reubicar activos en su intento de desplazar el foco al Pacífico, es inevitable integrar este movimiento en el relato de confrontación entre
entre Bruselas y Washington. Por ello, el E5 nace como un grupo selecto de países que, dada su fuerza militar, pueden jugar un papel relevante a la hora de rearmar Europa frente al abandono de Estados Unidos, al tiempo que constituyen una voz de autoridad unificada a la que Trump pueda escuchar y respetar en la próxima cumbre de la OTAN. De nuevo, el multilateralismo consensuado de la Unión Europea pierde ante los grupos excluyentes. Redes sociales como otros respiran a diario a cualquier hora sobre cualquier asunto. Su plataforma Truth Social se ha convertido en un canal de comunicación tan activo como impredecible y durante las negociaciones con Irán en un verdadero campo de minas diplomático. En pocas semanas, Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Publicó un meme generado por inteligencia artificial en el que aparecía empuñando un arma y ordenó a Teherán que abriera el estrecho de Hormuz, llamando a sus líderes bastardos locos. Llegó a escribir que una civilización entera moriría esa noche para horas después anunciar un alto el fuego. Un día declaró que el acuerdo de paz estaba prácticamente cerrado. Al siguiente rectificó diciendo que ni siquiera estaba totalmente negociado. En una misma mañana aseguró a varios medios que el vicepresidente J.D. Vance no viajaría a Pakistán para las conversaciones, mientras dos altos cargos de su propio gobierno aparecían en televisión para decir exactamente lo contrario. Según The Wall Street Journal, estos mensajes interrumpieron en repetidas ocasiones las conversaciones de paz, frustrando a los negociadores iraníes y llegando a paralizar en algunos momentos las propias negociaciones. Rubén Gil. Los negociadores entre Estados Unidos e Irán han tenido, según el Wall Street Journal, un protagonista inesperado y perturbador: la cuenta de Trump en redes sociales. Los mensajes del presidente estadounidense interrumpieron en repetidas ocasiones las conversaciones de paz, frustrando a los negociadores iraníes y provocando en algunos casos pausas en esas negociaciones. Una diplomacia en dos velocidades: la oficial en la mesa de negociación y la paralela en la pantalla del móvil. Pero Teherán no se quedó de brazos cruzados. Los funcionarios iraníes pusieron en marcha un análisis sistemático del estilo negociador de Trump. Leyeron El arte de la negociación, su libro de referencia sobre estrategia empresarial, y llegaron incluso a consultar con psicólogos para intentar anticipar sus reacciones. El objetivo era claro: separar el ruido de la señal, distinguir la amenaza real de la teatral. Los mediadores que facilitaron los contactos entre ambas partes fueron en la misma dirección. Instaron a los iraníes a ignorar las declaraciones públicas del presidente y a fijarse, en cambio, en lo que los negociadores estadounidenses trasladaban en privado, como si hubiera en realidad dos Trumps, el de la tribuna y el de la sala de reuniones. El resultado, sin embargo, no ha favorecido a Washington. El comportamiento impredecible del presidente no ha logrado arrancar concesiones adicionales significativas a Irán. Es más, en varios casos Teherán terminó obteniendo exactamente lo que quería, a pesar de las amenazas públicas previas, incluyendo treguas más cortas de lo que Estados Unidos habría deseado y un lenguaje favorable a los intereses iraníes en los textos de los acuerdos alcanzados. El retrato que dibuja el Wall Street Journal es el de una potencia que creyó que la imprevisibilidad era una ventaja negociadora y otra que aprendió a leerla y a sacarle partido. Israel y Líbano celebran hoy su segunda jornada de negociaciones de paz en Washington y Reuters desvela que hay sobre la mesa una propuesta respaldada por Estados Unidos, bajo la cual Israel entregaría al ejército libanés partes del territorio del sur que capturó durante la guerra. A cambio, las tropas libanesas serían entrenadas y supervisadas por Washington con una condición innegociable: que ninguno de sus soldados tenga vínculos con Hezbollah. Israel, por su parte, mantendría fuerzas desplegadas en una llamada zona de amortiguación fronteriza. Gemma González. Las conversaciones son especialmente complejas porque Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas formales, lo que obliga a ambas delegaciones a trabajar a través de canales indirectos, y el tiempo apremia. Porque sobre esta negociación pesa una amenaza concreta: que la tensión sobre el terreno la haga saltar por los aires antes de que llegue a buen puerto. Porque sobre el terreno la situación es cada vez más costosa para Israel. Sus fuerzas en el sur del Líbano se enfrentan a una amenaza que sus sistemas más avanzados no logran neutralizar: los drones de fibra óptica de Hezbollah. Son aparatos que funcionan mediante un fino cable de fibra óptica que conecta directamente al operador con el dron, transmitiendo imágenes de alta resolución sin emitir ninguna señal que pueda ser interferida o bloqueada electrónicamente. El jamming, la interferencia electrónica en la que Israel ha invertido miles de millones,
sencillamente no funciona contra ellos. Al menos 28 soldados israelíes han muerto desde el pasado 2 de marzo, la mayoría víctimas de estos drones. La cresta de Ali al-Taher, punto estratégico que domina Nabatillé, se ha convertido en uno de los focos más sangrientos, con repetidos enfrentamientos cada vez que las tropas israelíes intentan avanzar posiciones. Analistas militares israelíes describen un clima de incertidumbre creciente dentro de las filas, con dudas sobre la utilidad de las operaciones en curso y la ausencia de objetivos estratégicos claros. Es en ese contexto de desgaste, de bajas y de tensión permanente, donde Israel negocia hoy en Washington qué territorio cede, cuánto conserva y bajo qué condiciones. La propuesta estadounidense intenta cuadrar un círculo difícil, satisfacer las exigencias de seguridad israelíes sin que Hezbollah salga fortalecido del acuerdo. En paralelo a la guerra, Benjamín Netanyahu ha cerrado este miércoles su testimonio en el juicio por corrupción que se sigue contra él en Israel. 98 audiencias que ha afrontado en paralelo a la guerra y con varios frentes diplomáticos abiertos y las negociaciones de paz que sus delegados mantienen hoy mismo en Washington con el Líbano. Paul Mielgo. Netanyahu se ha convertido en el primer ministro en ejercicio de la historia de Israel en sentarse en el banquillo como acusado en un proceso penal. Su testimonio comenzó en diciembre de 2024 y los fiscales iniciaron su contrainterrogatorio en junio de 2025. Está siendo juzgado en 3 casos de corrupción. El caso Mil, por fraude y abuso de confianza al haber aceptado regalos de lujo de 2 magnates a cambio de favores. El caso 2000, por conversaciones grabadas con el propietario del diario Yediot Ahronot, en las que se sospechaba que negoció cobertura favorable a cambio de beneficios. Y el caso 4000, el más grave, que incluye cargos de soborno por supuestamente haber favorecido regulatoriamente a una empresa de telecomunicaciones a cambio de cobertura positiva en su portal de noticias. Netanyahu ha salido del estrado con un ataque frontal a la Fiscalía. Sus colaboradores han comparado a los fiscales con la Stasi de la antigua Alemania del Este y él mismo ha denunciado lo que llama una persecución política al estilo de un Estado policial. El juicio ha estado plagado de interrupciones. Netanyahu ha solicitado en repetidas ocasiones cancelar o acortar las audiencias, alegando compromisos diplomáticos y de seguridad, problemas de salud y las exigencias de la guerra. También ha intentado sin éxito que el presidente israelí Isaac Herzog le concediera un indulto con el respaldo explícito de Donald Trump. Si fuera declarado culpable del cargo de soborno, Netanyahu podría enfrentarse hasta 10 años de prisión. El juicio podría prolongarse hasta 2027. Quizá buscas el ruido del caudal de un río, o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente. ¿Vas a hacer un evento y el agua no lleva tu marca? Si no lo has hecho antes, esta es la excusa perfecta para meterlo en tu presupuesto de marketing. En aguaparaeventos.com personalizamos botellas, bricks y envases reutilizables con tu logo. Durante el evento, tu marca está en la mano del invitado y después lo que sobra se queda en tu empresa. Porque cuando un cliente te visita, también nota quién cuida los pequeños detalles. Aguaparaeventos.com. Agua personalizada para marcas que piensan en todo. ¿Aún no tienes tu entrada para ver a Rafael en el monasterio de Euclés? Date prisa, porque quedan muy pocas. El próximo 26 de junio, Rafael llega a Euclés con su espectáculo Rafaelísimo. Una noche única para disfrutar de una de las grandes leyendas de la música española. Un concierto irrepetible en un escenario incomparable. Consigue ya tus entradas en monasteriodeeuclés.es, en el Corte Inglés o en la taquilla del monasterio. Euclés Música 2026. ¿Te lo vas a perder? ¿Destaca tu pyme o empresa por su buena gestión y solvencia? Acredítala en la 9ª edición del certificado CIEGE de El Economista e Informa, el sello que reconoce la excelencia empresarial.
Impulsa tu reputación, adquiere visibilidad en eleconomista.es y demuestra el valor de tu compañía obteniendo el certificado. Busca certificado CIEG en Google y presenta ya tu candidatura. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Perú, lo sabemos, vuelve a atravesar uno de esos momentos en los que las crisis políticas preocupan. Dejan de ser un episodio concreto para convertirse en síntoma de algo que viene arrastrando un país u otro desde hace tiempo. Tenemos inestabilidad institucional, desgaste democrático, tensión social. En cualquier caso, un país que parece, desde aquí, fracturado en distintas dimensiones, territorial, económica, incluso histórica, si me apuran. Pero como desde aquí lo vemos en la distancia, con un océano de por medio, queremos saber con alguien que conozca la realidad de Perú qué es lo que está pasando a colación también de todo el proceso electoral en marcha. Nos acompaña para entenderlo Carlos Javier Treyes Steindl, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III de Madrid. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a Radio Intereconomía por la invitación a conversar sobre la política peruana tan en boga en este momento. Totalmente. De hecho, hace nada la propia Fujimori, Keiko, esperaba ya que se le reconociera esa victoria en la segunda vuelta. El contendiente Sánchez dice que no lo va a reconocer, va a plantar una cierta batalla. Yo me pregunto, Carlos, ¿esto es una metáfora perfecta de la fractura en la vida política peruana? Para hacer una mención directa al tema, a la coyuntura electoral, al día de hoy, consultando los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, ya aventajaba la señora Keiko Fujimori a 44.000 votos a Roberto Sánchez. Prácticamente ya es la virtual presidenta del Perú, aunque, como bien lo has dicho, el señor Roberto Sánchez, en una conferencia de prensa el día de ayer, dijo que no reconocería los resultados por algunos cuestionamientos a cuestiones técnicas a recuentos, a mesas, sí. Etcétera. Mencionar en este sentido que los últimos procesos electorales, si nos remontamos hasta el año 2011, los últimos 4 procesos electorales a los que se ha estado presentando Keiko Fujimori, ha habido una gran confrontación. En todos los casos ha habido segundas vueltas o balotage, como se conoce en América Latina, y ella ha pasado en todas las ocasiones a segunda vuelta, y en todas las ocasiones ha perdido en segunda vuelta. En parte, no solamente por el apoyo de una votación constante de la costa de Lima, y de lo que es la costa norte del Perú, sectores más desarrollados, ¿no?, que se beneficiaron del proceso, digamos, de liberalización de la economía en los años 90, ¿no? Me resulta muy interesante que hables de eso, porque yo me pregunto, leyendo un poco sobre la situación de Perú, da la sensación de que hay una suerte de tensión soterrada entre Lima y el Perú, si me permites, profundo, ¿no? Sobre todo el sur andino. ¿Sigue siendo esa desconexión territorial uno de los grandes problemas de gobernabilidad del Perú? Sí lo es, Rafa, en la medida que me preguntabas hace un momento sobre el tema de la fractura en Perú y si es posible hablar también de los dos países, ¿no? Claro. O los dos Perús, ¿no? Yo te diría que en realidad existe un país con múltiples velocidades, con múltiples Perús, muy rico y muy heterogéneo en lo cultural, en lo social, en lo económico, pero que está marcado por una democracia sin partidos, ¿no? Como bien se ha señalado un conocido politólogo peruano, Martín Tanaka, en su tesis, que señala que el país está funcionando económicamente bien y políticamente bien, sin partidos políticos, lo cual es bastante excepcional, ¿no? Por otra parte, otros politólogos contemporáneos, como Barrenechea, señalan que en Perú existe una situación de un sistema político marcado por clivajes,
clivajes sin partidos, ¿no? Me remonto, digamos, a esta teoría, por lo cual me parece muy, muy interesante, porque no solamente existe una confrontación en los últimos tiempos en lo que viene a ser un país, digamos, más desarrollado, que recibió los beneficios económicos de la liberalización, con los países, con las regiones que han recibido, digamos, que no se han internacionalizado, claro, como Lima o otras zonas, pero que contradictoriamente son regiones que sí reciben muchos fondos por parte de lo que se llama el canon y las regalías mineras, ¿no? Entonces tenemos un escenario que los últimos 15 años han estado marcado por una confrontación entre estas brechas sociales, económicas, territoriales, por una parte, o sea, ese clivaje socioeconómico territorial. Por otra parte, también es importante destacar el clivaje político e ideológico, que si bien no existen partidos políticos con idearios definidos, sí podemos estar hablando de culturas políticas diferenciadas, ¿no? Es ampliamente conocido que en los últimos años hay movimientos ultraconservadores, muy en la línea también de lo que sucede en otros países de la región, ¿no? Movimientos ultracatólicos, por ejemplo, en Perú hay un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, ¿no? Que es realmente muy ultraconservador, de rechazo, digamos, a derechos de las minorías sexuales, etcétera. Y por otra parte, también hay una fractura étnico-cultural importante, que es importante destacar, ¿no? Que está representada por los territorios o las regiones de lo que se conoce como surandino del Perú, donde hay una mayor presencia de población de origen quechua y aymara, ¿no? En ese sentido, esta parte del país tal vez podría parecerse un poco más lo que es culturalmente lo que es Bolivia hoy en día, que está también con estas etnias. ¿No? Esta identidad cultural, digamos, quechua, aymara, que apoyó abiertamente al presidente Pedro Castillo en el 2021, también llevó a que Pedro Castillo derrotara a Keiko Fujimori en una segunda vuelta muy disputada también, ¿no? Y que son sectores que no se sienten, sectores de origen, digamos, poblaciones, comunidades indígenas, que no se sienten representados por el Perú oficial, ¿no? Y entran en contradicción con, digamos, las élites o sectores medios, altos, urbanos, que se han beneficiado del proceso de liberalización económica. Carlos, hay quien achaca después de ver la rotación presidencial, las destituciones, los escándalos, las cárceles, las peticiones de cárceles para quienes han tenido responsabilidades institucionales, pero también las intervenciones políticas sobre jueces, sobre fiscales, sobre instituciones de control, una cierta deriva autoritaria, no sé si muy encubierta o no, y en paralelo da la sensación desde aquí, que yo te pido que lo confirmes o lo desmientas, con la victoria de Keiko Fujimori, una vuelta del fujimorismo que no sé si tiene desgaste histórico, porque al final es un movimiento que ha ocupado un espacio político central del Perú durante muchos años, en el que, sin embargo, la heredera de Alberto Fujimori no ha hecho ningún tipo de autocrítica de lo que sucedió en su momento, de los problemas institucionales. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay deterioro institucional? ¿Hay autoritarismo encubierto? ¿El hecho de que vuelva lo relativo a Fujimori tiene algún tipo de interpretación por tu parte, teniendo en cuenta la falta de ese ejercicio de autocrítica? Cierto, es así, Rafa. En la primera vuelta de las elecciones, que la señora Keiko Fujimori dijo que ella iba a gobernar como su padre, ¿no? ¿Qué significa esto? Mano dura, ¿no? Mano dura ante la digamos, delincuencia rampante que no solamente azota al Perú, sino a todos los países de la región, la criminalidad, que creo que es uno de los factores de temor más grande de la población en América Latina y
Quizá eso es un granero de votos para Keiko. Por supuesto. Por supuesto, muchas personas en Perú han votado buscando mano dura, ¿no? Porque ven una cierta incapacidad de los distintos gobiernos de hacer frente a la delincuencia que está cobrando tantas víctimas en la ciudadanía. Todo esto en un contexto regional de relativo éxito del Plan Bukele en El Salvador, secundado por Noboa en Ecuador, sin tanto éxito como que ha tenido Bukele en El Salvador, pero que distintos sectores del país más conservadores están buscando, ¿no? Están buscando aplicar. No ven en sectores los de izquierda o más progresistas esa mano dura. Yo no sé si es igual de fácil en un Salvador pequeñito que en un país de las dimensiones y de la diversidad casi física. Ya no te hablo de la social que tiene Perú, ¿no? Que es gigantesco. Eso es realmente difícil, pero yo creo que ahora mismo, digamos, sí se terminan ya de, digamos, deslindar todas las cuestiones procedimentales, electorales, y finalmente es elegida Keiko Fujimori, presidenta de la República del Perú. Yo me imagino, claro, ella tiene que hacer un plan nuevo, digamos, debería ser un plan conservador y tratarse de ganar la legitimidad política del país. Es muy importante destacar que en primera vuelta Keiko Fujimori obtuvo solamente un apoyo del 17% frente al 12% de Roberto Sánchez, digamos, el representante de las izquierdas. Es decir, con esto te quiero decir que no más del 29% de la población, no más del 30% ha apoyado a estos candidatos, ¿no? Cómo se plantea la pregunta es cómo se plantea la gobernaría de país en los siguientes 5 años, en caso de que, bueno, se confirme la elección de la presidenta Keiko Fujimori, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Todo hace indicar que sí, que se va a confirmar la... Sí, pero una vez confirmado, ¿cómo ves tú, cómo crees tú que puede ser esa presidencia de Fujimori? Es una buena pregunta. Ella no deja de rodearse del núcleo duro del fujimorismo, incluso que viene de la época de su padre, ¿no? De congresistas, de personas que fueron exministros o personas que son muy leales al fujimorismo. No está acostumbrada, el fujimorismo en el Perú no está acostumbrado a realizar pactos políticos con otras fuerzas. En este caso yo creo que sí va a tener, como se dice en el Perú, tener que ampliar la cancha para poder hacer factible su gobierno. No, las cifras tampoco le apoyan en la medida que no tiene una representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, aunque en la Cámara de Senadores más con capacidad de darle un apoyo total. No tiene mayoría absoluta, entonces la política va a ser necesaria. La pregunta es ¿con quién va a pactar? ¿Con quién no? Está el caso de él, que fuera alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular, que pensaba que iba a pasar abiertamente a una segunda vuelta, pero que al final no obtuvo los votos necesarios y que empezó a esgrimir argumentos de fraude, ¿no? Entonces, el fraudismo se ha vuelto ahora moneda común, no solamente el discurso del fraudismo, pero sino en muchos países de América Latina, ¿no? Me ganan y lo achaco no a mi poca capacidad, sino a que me han engañado, que me han estafado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, será capaz de reponerse, vamos a terminar ya, Carlos, si te parece, no sé si será capaz de reponerse a esa escasa representatividad actual en este proceso, con tan poquitos porcentajes de voto, y teniendo en cuenta que observadores internacionales también han hablado de ciertos déficits democráticos en torno a la intervención de lo político en otras instituciones que tendrían que ser más neutrales. No sé si se va a seguir interviniendo en la judicatura o no, no sé, quiero decir, porque un país como Perú, que en lo económico ha ido bien y que ha tenido rachas de ir muy bien, es una pena que en lo institucional pueda estar paralizado, claro, ¿no? Claro. Te pido un diagnóstico corto y bueno, ¿qué tendría que hacerse para que esa representatividad y esa legitimidad estuvieran ahí? Sí, a ver,
el principal temor de la oposición en el Perú al fujimorismo y a vuelta del fujimorismo es la concentración y la concentración absoluta del poder, ¿no? Ya Keiko Fujimori ha tenido, o sea, el poder parlamentario y de alguna forma u otra ha motivado a que también cayeran muchos presidentes a través de la figura de la vacancia moral permanente. Sí, que a mí me ha resultado una figura siempre muy llamativa, ¿no? O sea, no se lo merece, casi, no se lo merece que estar ahí, ¿no? O sea, porque es un argumento moral y se ha ido cargando un presidente tras otro, es verdad. Sí, el argumento es peculiar. Ese es el gran temor, la gran concentración del poder institucional que ahora acumularía Keiko Fujimori. Realmente tenemos que ver de la forma como conforme su gabinete, su consejo, digamos, de ministros, nos va a dar mucha información sobre cómo van a ser las políticas a desarrollarse en los próximos tiempos. Habrá que darle ese margen de tiempo a Carlos Javier Trelles Steindl, profesor de Ciencia Política de la Complutense y de la Carlos III de Madrid. Muchas gracias, un abrazo, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a Intereconomía por la invitación. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Nos vamos hasta África, en concreto hasta Nigeria, un gigante quizá invisible, aunque parezca mentira. El país más poblado del continente, primera economía, principal productor de petróleo, pero también un estado asediado por la insurgencia yihadista, por conflictos internos, por esa fragilidad institucional que lastra su proyección. Estados Unidos, China, Rusia pugnan por influir en la zona y el país tiene grandes desafíos relevantes. Para analizar esa encrucijada, conversamos ya con Óscar Goñi Iribarren, que es investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Óscar, explícanos, ¿cómo es que Nigeria, siendo esa economía tan grande, ese país más poblado de África, que además hacia finales de este 21 se supone que hasta puede ser el segundo país más poblado del mundo, sigue siendo un gigante quizá con pies de barro en lo geopolítico? ¿No tiene la influencia que se merecería? Pues es una valoración, en mi opinión, bastante certera. Es verdad que el gobierno de Abuya a nivel regional, sobre todo en esta zona del Sahel y del Golfo de Guinea, sí que tiene una influencia bastante importante, pero yo diría que a nivel global su percepción, mejor dicho, es bastante reducida y no se corresponde, ¿no?, con su peso geopolítico, con su peso poblacional y con su peso económico. Comentabas, ¿no?, que Nigeria es un gigante demográfico, un país con 242 millones de habitantes, es el sexto más poblado del mundo, y se prevé que para el año 2050 Nigeria sea el tercer país más poblado del mundo, solamente adelantado por India y China. Es fascinante porque tenemos delante, pues eso, todo un gigante que tiene sus peculiaridades, su idiosincrasia, su fractura norte-sur, con la religión de por medio. Esto, ¿cómo condiciona esa fractura la gobernabilidad del país, la unidad como Estado-nación operativo? Pues la condiciona enormemente. Nigeria, para que entremos en contexto, podemos decirlo que se puede dividir en dos zonas, el norte y el sur. El norte es una zona que limita con el Sahel, que está poblada por musulmanes, en su inmensa mayoría, mientras que el sur es una zona con una mayor presencia de cristianos. La relación entre población musulmana y población cristiana está en torno al 50%, y esto ha sido un clivaje, ha sido un punto que divide completamente la gobernabilidad del país. Existe, de hecho, una norma no escrita en la que obliga a que el presidente federal, Nigeria es un Estado federal, a que el presidente federal, a que el jefe del Estado, se turne entre un musulmán y un cristiano para tratar de garantizar este equilibrio.
Somos conscientes de su gran riqueza precisamente en hidrocarburos tan deseados últimamente, ¿no? Siempre, pero vamos, ahora todavía más. ¿Cómo le afectan los intereses estratégicos de otros a Nigeria? Tenemos un Estados Unidos que con la excusa de la lucha contra el yihadismo u otras similares, pues interviene, realiza operaciones. Esto es a petición de Nigeria, a pesar de Nigeria, ¿cómo le afecta? Bueno, Nigeria sí que es verdad que goza desde hace muchísimos años de una estrecha cooperación con Estados Unidos. Cierto que el principal interés de Estados Unidos en este caso es combatir el yihadismo, sobre todo en la zona del norte del país, en la zona limítrofe con el Sahel. Y esto es algo que ha condicionado mucho, ¿no? Esta cooperación tan estrecha y tan reforzada con Estados Unidos ha condicionado muchas de las capacidades, una gran parte de la capacidad de Nigeria a la hora de luchar contra el yihadismo, sobre todo en las fronteras que son muy, muy porosas, ¿no? En las fronteras pues con países vecinos como Mali, como Níger y como Burkina Faso, ¿no? Donde desgraciadamente conocemos el peso que tiene el yihadismo. Cuando en esta zona se produce esta especie de viraje internacional, ¿no? Se solicita la salida de las tropas francesas, que había sido el principal actor internacional en la zona, y se solicita la entrada de milicianos del grupo Wagner, ¿no? Alineados en ese sentido con Rusia. Es verdad que la cooperación entre Nigeria y sus países vecinos a la hora de controlar las fronteras, esa cooperación de tipo militar se reduce enormemente, precisamente porque cada uno de ellos está apoyado o recibe apoyo externo de potencias diferentes. Claro. Permíteme, Óscar, que siga con la energía, porque esa instalación energética Nigeria-Marruecos que aspira a conectar 13 países, abastecer a Europa, ¿cómo lo ves tú? ¿Es viable? ¿A quién beneficia más? Da la sensación de que Marruecos quiere ganar por la mano a su archirrival, que es Argelia, y todos lo sabemos, y consolidarse como la puerta energética del continente africano, pero en este caso está utilizando algo que no es suyo, ¿no? Que son los recursos de Nigeria. Claro. Bueno, la explotación de petróleo en Nigeria es una cuestión capital para la propia gobernanza del país. Más del 50% de los ingresos del Estado nigeriano provienen del petróleo. ¿Qué es lo que ocurre al tener una dependencia tan alta, ¿no? de la exportación de un único producto? Que es muy frágil y es muy vulnerable a los shocks externos. Es decir, cuando Nigeria, cuando el precio del petróleo, el precio del barril de petróleo es alto, Nigeria, el Estado, tiene una capacidad mayor para poder gastar, para poder destinarlo a recursos. Cuando el precio del petróleo es menor a lo que el gobierno ha contemplado, ¿no? en los presupuestos, necesita pedir dinero para poder ejecutar el presupuesto. Y el problema no es que después, cuando el precio del petróleo pueda subir, el dinero se devuelva. Claro, este dinero hay que devolverlo, pero hay que devolverlo con unos intereses, con lo cual entra en un círculo vicioso. Es decir, yo diría que el petróleo, con diferencia, es el principal factor geopolítico de Nigeria, porque se le permite financiar el Estado. Es lo que también, que bueno, podemos hablar más adelante de eso si quieres, alimenta también las tensiones internas, ¿no? Hay un fenómeno independentista en las zonas que son más ricas en petróleo. Pero esta industria del petróleo en los últimos años está en crisis y el propio gobierno nigeriano lo sabe y de esta manera está actuando. Por la situación de inseguridad en las zonas del sur de Nigeria, del delta del río Níger, donde se explota este petróleo, muchas empresas extranjeras están empezando a cerrar instalaciones o a vender sus instalaciones a empresas locales porque no les compensa, dada la situación de inseguridad, explotar petróleo allí en tierra. Aprovechemos, Óscar, precisamente ahonda en ese movimiento y esas tensiones, porque si no se nos va a ir el tiempo, prefiero que derives donde tú has puesto el foco. Claro, bueno, como comentaba anteriormente, Nigeria es un país claramente dividido entre un norte musulmán y un sur cristiano. Y en el sur cristiano, principalmente en las zonas más ricas en petróleo, ubicadas alrededor del delta del río Níger, existe una fuerte tensión independentista. Este movimiento independentista, esta zona que es el movimiento independentista de Biafra, está integrado principalmente por una etnia, la etnia Igbo, que son cristianos en su inmensa mayoría,
y que entienden que su sensibilidad política no encaja con el Estado nigeriano como tal, que es un Estado que fue trazado de una manera ciertamente artificial por parte de los británicos durante la época colonial. Entonces, esta región del sur, por lo que pugna, es por su independencia. Y, como repito, es una cuestión capital el hecho de que las principales reservas de petróleo estén ubicadas en esta región que de alguna manera aspira a independizarse del país. Los que tenemos muchos años nos acordamos de Biafra por otros sucesos del pasado. La verdad es que me has estimulado la memoria, Óscar, cuando has hablado de Biafra, precisamente. Y hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado casi tangencialmente de la Unión Europea con la salida de Francia. ¿China pinta algo en torno a Nigeria, perdóname? China principalmente es dependiente del petróleo. China tiene una posición muy importante geopolítica en muchas zonas de África, vinculada sobre todo a la exportación de los recursos más que energéticos, yo diría que minerales. Entonces, en este sentido, bueno, yo creo que no cabría afirmar que China tiene un peso geopolítico particular. Lo tiene, lógicamente, como potencia global que es, pero no es de una naturaleza particularmente importante en el caso de Nigeria. Por terminar, que nos queda menos de 2 minutos, ¿ves Nigeria progresando en esa deriva demográfica que tú hablabas, tercero en 2050, segundo más poblado del mundo en 2100, hacia una potencia geopolítica incluso de más calado, o todos estos problemas que hemos mencionado se lo van a impedir? Pues yo creo que esto dependerá primordialmente de la marcha que lleven las reformas implementadas recientemente en Nigeria. El último presidente en tomar posesión, que fue en el año 2023, el presidente Tinubu, introdujo una serie de reformas para tratar de lograr que la economía nigeriana fuera menos dependiente del petróleo, fuera una industria mucho más basada en servicios, tratar de alguna manera de asegurar la presencia del Estado en todo el territorio. Entonces, de conseguirse esas reformas, creo que permitiría a Nigeria dar unos pasos muy importantes de cara a lograr pues ese peso que por población le corresponde. Y otro factor fundamental también resulta precisamente en su población. Nigeria tiene una población enormemente joven, es decir, más del 60% de los nigerianos actualmente son menores de 18 años, con lo cual es un capital humano impagable que le puede permitir desarrollarse, si lleva a cabo las medidas adecuadas, le puede permitir desarrollarse enormemente. Entonces, como yo siempre suelo decir, no se pueden tratar de proponer soluciones simples a problemas complejos. El problema de Nigeria es muy complejo, tiene muchas aristas y yo creo que todo dependerá de ello, de cómo se aborden. Con eso nos quedamos. Óscar Goñi-Iribarren, investigador de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Hay tiempo para más. Hasta mañana. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Ven a Palencia y descubre cómo el Renacimiento cambió el arte y la forma de mirar el mundo. 5 años contemplando la belleza en 4 municipios: Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava. Arte, historia, gastronomía y naturaleza. Celebra con nosotros el aniversario y vive la experiencia del Museo Territorial Campos del Renacimiento de manera especial en Palencia. Turismo con P. Diputación de Palencia.
Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.